Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo les fue ayer? Pues estuvo relativamente fácil, al menos los primeros 3 ejercicios. El cuarto fue el que me causó problemas y no alcancé a terminarlo. Pero Ok, los 3 primeros facilitos. ok. Bueno, ¿qué platicaron de la semana que entra, que ya empiezan veranos? Oh, de hecho, también queríamos tocar ese tema, maestro. Estuvimos Adelante. platicando con nosotros, entre nosotros, Sí. y la mitad va a estar en una clase que comienza a las 8 y termina a las 10:30. La Ok. otra mitad de nosotros, nuestra clase comienza a las 10:30 y termina a la 1. Ajá. Y ese vendría siendo el problema, que estamos divididos entre horario. Así que así que queríamos preguntarle si no sería posible tal vez mover la clase después de la 1 a la hora que usted pueda. No, porque tengo clase de 12 a 1 y luego de 1:30 a 2:30. Eh, yo creo, o sea, mi sugerencia, como son mitad y mitad, ¿por qué no la dejamos como está? La clase, igual si se pueden volar media hora del verano, nada más es una semana, o a la hora que terminen, los que tengan clase temprano, entren aquí luego, o bien, y los que se tengan que salir a la media, pues, abandonan a las 10:30. Y lo que sí podríamos hacer, creo que sería conveniente, los exámenes que faltan, en lugar de hacerlos a esta hora, ponerlos, no sé, de 4 a 6 de la tarde, ya sin necesidad de conectarnos. Oh, de acuerdo, maestro. ¿Alguien más? ¿Qué opina? Maestro, buen día, disculpe. Escucho. Por ejemplo, yo entré a dos clases, pero yo no tengo ningún problema en que nomás estén los ejercicios ahí y empezar a practicar y practicar. Más bien, lo que me da curiosidad es si está llevando alguna lista de los que se conectan o si habría problema ahí. Es difícil pasar lista porque detecto, digo, más o menos, ahorita, ahorita hay 40 y tantos de 80 que debería haber. Están entrando más o menos 60, pero luego hay gente que está conectando y desconectando, supongo problemas de conexión de internet. Lo que hago aleatoriamente, saco impresiones de pantalla y ahí queda registrado quién estuvo, pero quién estuvo a la hora que, digamos, pase lista. Yo creo que no habría problema por eso. O sea, el problema de las asistencias es más cuestión de las autoridades. O sea, a mí no me quita el sueño si está lleno o no tan lleno el espacio. En el caso de los que tengan más ocupaciones, pues nada más sí estar al pendiente de resolver problemas, de revisar diapositivas. Si hay dudas, pues me envían correo, trato de responder lo más pronto posible. Algunos se habrán dado cuenta que casi me llega el correo y luego estoy contestando. Otros sí pasan algunas horas antes de que conteste, pero en general trato de responder, digamos,
antes de las 24 horas, 12 horas. Entonces estaría esa otra posibilidad. ¿Alguien más? Profesor, Escucho. yo en el examen noté una problemática que tuve yo a la hora de los problemas, y es que las diapositivas sí están la mayoría de los conceptos definidos de forma rigurosa, pero había algunos términos que no, y pues a la hora de enfrentarse al problema, el conocer un concepto de forma pues rigurosa es clave, ¿no? Bueno, yo me di cuenta de eso porque hasta ahora, bueno, precisamente en ese examen fue en el momento clave en el que me di cuenta de que hasta ese momento yo no tenía idea de la notación, la usaba indistintamente, rapidez, velocidad, y me di cuenta de que, por ejemplo, aquella fórmula que nos explicó del teorema trabajo-energía, pues es válida, pero es válida si solo hay un cambio en la rapidez, o sea, en una misma dirección, vaya. No, es válido siempre, o sea, siempre, la conservación de energía y en esta unidad que falta, la conservación de la cantidad de movimiento, habría que incluir ahí conservación de masa, conservación de carga. Los principios de conservación son válidos siempre. El asunto es que, por ejemplo, en el caso de la energía, si hay fuerzas no conservativas, puede ser que parte de esa energía se vaya trabajo hecho por las fuerzas disipativas y ya no lo tengas ahí, esa energía ya no esté disponible, pero con un análisis más cuidadoso puedes rastrear dónde quedó esa energía faltante, o bien si tienes un exceso de energía, seguramente hay manera de rastrear qué proceso externo inyectó esa cantidad de energía. No sé si tengas tiempo el fin de semana, escríbeme un correo y dime cuáles fueron esos conceptos que a lo mejor no están tan claros en las diapositivas. Ahorita a lo mejor ya no hay mucho que hacer con ustedes, pero para incluir esas ideas o buscar algún otro ejemplo adicional para futuras ediciones de este curso. Sí, profesor, es que principalmente mi duda es sobre si tengo un vector velocidad inicial y un vector velocidad final. Sí. Y pues, si cambian las direcciones, entonces ahí el trabajo, o sea, cambian las componentes pues de mi vector velocidad inicial y mi vector velocidad final. Sí. Entonces el trabajo lo puedo calcular simplemente como un delta energía cinética. No, perdón, sí, como un, o sea, si no hay otras fuerzas ahí presentes, si todas las fuerzas que están presentes son conservativas, el trabajo es igual al delta de energía cinética más en su momento el delta de energía potencial. Profesor, no lo comprendí. Por problema de audio. No. Ok. O sea, ahorita no se me viene a la cabeza algún ejercicio donde te aparezcan problemas de que no puedes rastrear dónde quedó la energía o de dónde apareció la energía. De los ejemplos
que a lo mejor no están en las diapositivas, pero prácticamente cualquier texto que abras aparecen ese tipo de ejemplos. Piensa en alguien que está en un carrusel, montado en el caballito del carrusel, y ese carrusel está rotando, pero lo hace con velocidad angular constante. Entonces, ahí, al tener velocidad angular constante, la velocidad tangencial es constante. Esa velocidad tangencial es la que tienes que usar para calcular la energía cinética. Olvídate, piensa en el carrusel en una cierta posición y ve la energía cinética de quien va montado en el carrusel. Digamos que ahí fijo mi origen de coordenadas, del centro del carrusel a la posición de la persona que está ahí montada, es el eje X. Saco la fotografía, el carrusel sigue rotando y vuelvo a tomar otra foto cuando rotó 90 grados. Ahí el vector velocidad no cambió de magnitud porque está rotando a velocidad constante, pero cambió de orientación. Pero si tú sacas el delta de energía cinética, te va a dar 0 porque la energía cinética se está conservando. No hay otras fuerzas involucradas. Ok, está la gravedad, pero es perpendicular al movimiento. El movimiento ocurre sobre el plano del piso. La gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, entonces no realiza trabajo. Está la normal, estás montado en el caballito del carrusel, pero la normal apunta hacia arriba, es perpendicular al plano donde está ocurriendo el movimiento, por lo tanto no realiza trabajo. Entonces, habría que ver cuál problema en particular fue el que te ocasionó problemas y si me cuentas todo eso por correo, trato de responder de la manera más amplia posible para tratar de aclarar dudas. Ok, profesor. Sí, luego en el fin de semana me voy a poner a elaborar un PDF bastante claro con las dudas. Ok. Muchas gracias. Te lo voy a agradecer yo también. ¿Alguien más? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a diapositivas. Esta unidad, estos temas, en realidad me está costando mucho trabajo seleccionar qué sí, qué no, y tratar de ordenar para que lo que vamos analizando, lo que vamos aprendiendo, tenga una mejor coherencia lógica. En el temario oficial no logré entender cuál era el esqueleto lógico detrás del orden que presenta el temario. No sé si lo estoy logrando o no, pero pues vamos a intentarlo. Ya en una sección anterior vimos muy someramente lo que es la cantidad de movimiento. También se conoce como momento. No me gusta mucho ese nombre porque a las fuerzas que generan brazos de palanca también se le conoce como momento o, bueno, en su caso torcas, lo cual es
a mi gusto más correcto. Me gusta más momentum o cantidad de movimiento. Y esto teníamos que haberlo visto otra vez desde mi punto de vista, un poquito antes o a la par que las leyes de Newton. Recuerden que originalmente la segunda ley de Newton está definida en términos de la cantidad de movimiento. Entonces, una vez que tengamos un marco de referencia inercial, ya tratamos de entender más o menos qué quiere decir un un marco de referencia inercial. Es un marco de referencia donde son válidas las leyes de Newton. Eso quiere decir que no hay campos gravitacionales o campos de fuerza muy intensos y de alguna manera el sistema de referencia puede estar en movimiento, pero no puede estar sujeto a ningún tipo de aceleración. Recordamos la primera ley de Newton, implica también la cantidad de movimiento. El estado de movimiento de una partícula es constante, a menos que alguna fuerza externa actúe sobre ella. Y la segunda ley de Newton describe el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento bajo la acción de una fuerza. Las unidades en el sistema internacional para la masa son los kilogramos, para la velocidad son metros sobre segundo. Si multiplico numerador y denominador de las unidades por segundo, entonces me quedaría metro sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración, multiplicado por kilogramos, que es una unidad de masa. Eso me deja newtons, que es la unidad del sistema internacional para expresar fuerzas. Entonces es equivalente decir o expresar la cantidad de movimiento en kilogramos por metro sobre segundo o bien en newtons por segundo. A pesar de la importancia que tiene la cantidad de movimiento, tal vez una importancia más en la parte teórica que en la parte práctica, no hay una unidad específica para la cantidad de movimiento, como si la hay para las fuerzas y otras unidades derivadas. Pero bueno, así son las cosas. Un ejemplo muy sencillo: hay una jaula centrífuga. Perdón, aquí la imagen no coincide con el enunciado del problema, pero así está escrito el problema. Esas jaulas centrífugas, como pueden ver, es básicamente un brazo. Está fijo en un extremo a un motor suficientemente poderoso, y en el otro extremo de ese tubo, de esa barra, ahí está la cápsula, y meten a la gente para entrenarla para vuelos en aviones supersónicos. Se logran generar aceleraciones de varias veces la aceleración de la gravedad. Eso rota muy rápido. Entonces, aquí los datos del problema me dice que la masa es de 230 kilogramos, describe un círculo de 1 metro, y la velocidad tangencial o la velocidad que tendría la cápsula respecto al piso es de 4 metros sobre segundo, y me piden que describa el momento lineal. Entonces, sabemos que en el movimiento circular uniforme, la velocidad, justo acabo de explicar eso en el ejemplo del carrusel, la velocidad cambia continuamente de dirección, siempre es tangente al círculo, pero su magnitud
es constante. Entonces simplemente multiplico la masa por la velocidad y en este caso obtenemos 920 kilogramos por metro sobre segundo. Otro ejemplo, tenemos una fuerza constante de 15 newtons, actúa durante casi 8 segundos sobre una partícula que estaba originalmente en reposo y me piden calcular el cambio en el momento lineal de la partícula. Simplemente aplicamos la segunda ley de Newton que me relaciona la fuerza con el cambio en la cantidad de movimiento. De ahí, digamos que los diferenciales los puedo convertir en deltas. Y a los matemáticos eso no les gusta, pero pues, los físicos lo hacemos de manera muy cotidiana. Entonces me queda que el cambio en la cantidad de movimiento es simplemente la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo durante la cual estuvo actuando dicha fuerza. Al sustituir los datos numéricos obtenemos 115 newtons por segundo. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok. Otro ejemplo, tenemos un aterrorizante rinoceronte de 600 kilogramos, embiste sobre un grupo de turistas, me dan en forma vectorial la velocidad del rinoceronte, me especifican un sistema de coordenadas en el que el eje X, el vector unitario, apunta hacia el norte y el vector J apunta hacia el oeste. Me piden determinar la cantidad de movimiento del rinoceronte y la magnitud de dicha cantidad de movimiento. Como segunda parte, me hablan de una pelota de béisbol de 145 gramos de masa y me preguntan cuál tendría que ser la velocidad de esa bola de béisbol para tener la misma cantidad de movimiento que el rinoceronte, que se está moviendo, digamos, lentamente, 5 metros por segundo, 6 metros por segundo. Una velocidad que cualquier humano alcanza caminando a paso moderado. Calculamos entonces la cantidad de movimiento, simplemente multiplico masa por velocidad. La velocidad es un vector, la cantidad de movimiento también es un vector. Obtengo para la cantidad de movimiento 3 por 10 a la 3 kilogramos por metro sobre segundo en la dirección X, 3.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro sobre segundo en la dirección Y, y sacamos la magnitud de ese vector de la manera usual. Hacemos el producto punto de P con P, eso implica elevar al cuadrado sus componentes, sumar y sacar la raíz cuadrada. Para determinar la velocidad que debería tener una pelota de béisbol, para tener esa cantidad de movimiento, pues simplemente de la definición de cantidad de movimiento despejo la velocidad, sustituyo los datos y eso me arroja como resultado una velocidad de 32.3 kilómetros sobre segundo. Es una velocidad bastante alta. No sé de objetos de índole terrestre que puedan alcanzar esas velocidades. Los objetos espaciales pues se mueven bastante más rápido que eso. Como idea,
un avión grande, mediano, vuelan a cerca de 1000 kilómetros por hora. Eso es muchísimo más bajo que esta velocidad. Una bala de un arma de fuego poderosa anda también más o menos por esa velocidad. A lo mejor alcanzaría el kilómetro por segundo, pero ya 32 kilómetros por segundo es algo muy rápido, difícil de imaginar. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, yo tengo una duda. Escucho. A veces me confundo en este tipo de problemas por saber en qué momento tengo que manejar una magnitud y en qué momento tengo que manejar un vector. Yo diría que los datos del problema, la manera en que te dan los datos del problema, te dicen qué tipo de formalismo matemático debes utilizar. Me regreso con el rinoceronte y obviamente la lectura cuidadosa del problema te debe dar muchas pistas. Aquí el problema es muy claro. Me pide la cantidad de movimiento. ¿Vamos bien? Sí. Yo sé que la cantidad de movimiento es P y es igual a masa por velocidad. Si no me acuerdo qué tipo de cantidad es P, sí debo recordar que la velocidad es un vector. Aunque, distingo velocidad, que es el vector, de rapidez, que es la magnitud de la velocidad. Cuando tienes movimiento unidimensional, puedes usar indistintamente velocidad o rapidez, porque como nada más es una componente, pues la magnitud de ese vector va a ser igual al valor de la componente. Si esa cantidad fuera negativa, podrías asociar el signo más que con la dirección, con el sentido. Si es adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Pero digamos, no tienes que meterte en broncas de orientar en un sistema de ejes cartesianos. El objeto simplemente se está moviendo. Entonces, aquí en este problema en particular, me están dando la velocidad en forma vectorial. Yo esperaría lo que pueda manejar en forma vectorial, pues le voy a dar ese manejo al problema. La segunda parte de la primera pregunta es determinar la magnitud de esa cantidad de movimiento. Entonces, ya ahí me está diciendo claramente, quiero la cantidad de movimiento que es un vector y quiero la magnitud de esa cantidad de movimiento que es un escalar. Después, en la siguiente parte, donde te habla de la pelota de béisbol, pues simplemente, te está pidiendo su velocidad, pero no te está dando mayor información de cómo o dónde se está moviendo esa pelota de béisbol. No sé si lo dijimos cuando vimos las ecuaciones de movimiento. El tiro parabólico, por ejemplo, ocurre solamente en 2 dimensiones, siempre y cuando no haya alguna otra interacción presente.
Si tú disparas un proyectil, pues eso va a tener movimiento a lo largo de un eje X que vas a fijar invariablemente en la dirección esperada del movimiento del proyectil de manera horizontal, y vas a fijar un eje Y para poder analizar el movimiento vertical. No necesitas otra componente. En un momento dado podrías decir, bueno, pongo el eje X en la dirección del movimiento, al eje vertical le llamo Z, y el eje Y sale perpendicular a un costado del eje X, pero ese eje Y no lo vas a utilizar de entrada. Si tuvieras a lo mejor la interacción, y digo aquí, una interacción adicional, tienes un viento cruzado, entonces ahí sí necesitarías meter ese tercer eje y considerar la dirección del viento como tenga que ser y cómo influye sobre el movimiento del proyectil. En este caso, tengo un proyectil, pero no me pregunta, no me da información de dónde se está moviendo o cómo se está moviendo, simplemente me pide calcula la cantidad de movimiento de esa pelota, y fíjate que además me está diciendo que esa cantidad de movimiento sea de la misma magnitud. Entonces ya me está dando pauta ahí de que no necesito conocer esa velocidad en forma vectorial como la que me da al principio para el rinoceronte. Cuando me está preguntando cuál es su velocidad, en realidad lo podemos interpretar como cuál es su rapidez. Aquí, saliéndome un poquito, ese texto de Ries es muy bueno. El tipo se ve que sabe mucha física, pero posiblemente en la traducción se perdió el sentido. Si me está preguntando realmente por velocidad o me estaba preguntando originalmente por rapidez. Pero bueno, entonces al hablarme de la magnitud, pienso en términos de escalares, y por eso simplemente calculo la velocidad en forma escalar. Pienso, y tal vez yo hubiera hecho algo muy similar. De hecho, diapositivas adelante, les voy a dejar tarea por ociosidad, no es para entregar, nada más diviértanse un ratito haciendo cuentas de cosas más o menos cotidianas. Aquí el asunto es que el rinoceronte tiene una masa enorme, pero una velocidad relativamente baja. Comparo la cantidad de movimiento de ese objeto con un objeto de masa muy pequeña, entonces tendrá que tener una velocidad enorme para poder tener la misma cantidad de movimiento. Tarea de ociosidad, busca en Wikipedia o en alguna parte en la red cuánto pesa un mosco de esos que tienen el dengue o alguna otra enfermedad tropical. Seguramente andará por el orden de gramos o alguna fracción de gramo, y pues calcula qué velocidad debería tener el mosco para que al impactar con algo tentativamente ocasionara el mismo efecto que un rinoceronte embistiendo. Y sería divertidísimo ver cómo se estampa ese mosquito a esa velocidad en el parabrisas de tu coche. Bueno, ¿resuelta la pregunta? Sí, profesor, incluso podría determinar si es físicamente imposible. ¿Imposible qué es?
que el mosquito vaya a esa velocidad, si la velocidad es más alta que la de la luz. Obviamente, esto. Maestro, disculpe. Escucho. Sí, entonces, si voy en un carro y ese carro va a unos 100 kilómetros por hora y el mosquito viene como a 10, entonces el momento lo tendría que calcular como que el mosquito está chocando a 110. No, bueno, espera a que lleguemos a centro de masa. Esa parte es muy interesante y la primera vez que revisé estos temas hace ya muy buen rato, me movió mucho el tapete porque tienes resultados que en un momento dado pueden ser contradictorios a lo que tu instinto, a lo que tu experiencia diaria te dicen, pero ya conociendo estos temas, empiezas a analizar lo que a lo mejor antes no habías analizado correctamente, y que te causa esa aparente contradicción, y pues ves que todo cuadra, simplemente no sabías lo suficiente y estabas haciendo un análisis incorrecto. No adelanto más, pero pon una nota por ahí y retomamos esa idea cuando veamos centro de masa y colisiones. Bueno, seguimos. Recuerdo la segunda ley de Newton en su forma original. De ahí puedo ver que un cambio de cantidad de movimiento diferencial es igual a la función de fuerza expresada como función de tiempo por un intervalo diferencial de tiempo. Si integro esa ecuación desde un tiempo que yo fijo como tiempo inicial hasta un tiempo final, y de una cantidad de movimiento inicial a una cantidad de movimiento final, obtengo esa expresión que me da el cambio en la cantidad de movimiento. Vean que vamos encaminados como a una ley de conservación. Del lado de simplemente condiciones iniciales de cantidad de movimiento, condiciones finales de cantidad de movimiento. En el lado izquierdo, ahí puede haber algo de problemas porque hasta ahora no hemos pensado en cómo actúa una fuerza en función del tiempo. Hemos utilizado fuerzas que actúan de manera constante a lo largo de intervalos de tiempo, el orden del intervalo de tiempo de todo el problema. Pero en la vida real esto no siempre es así. Pero bueno, ya tengo ahí una expresión, y a esa integral de la fuerza con respecto al tiempo le voy a llamar impulso de la fuerza total. Entonces, esa ecuación me dice que el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento, y esto se conoce como el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Vemos que esa integral de la fuerza con respecto al tiempo tiene magnitudes de cantidad de movimiento. Entonces vean la similitud. El teorema trabajo-energía, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Conservación, el trabajo también puede ser el cambio
en las energías potenciales, y ahora el impulso es igual al cambio en las cantidades de movimiento. En el otro caso puedo pegar todo porque estoy hablando de energías. Esta ecuación tendrá que reservarse aparte porque no es lo mismo energía que cantidad de movimiento. Esta diapositiva, traten de encontrar en la red datos, tal vez la grúa sea más complicada, pero colectar los datos de un Airbus A380, cuál es datos técnicos, busquen qué tipo de motor trae, cuántos motores trae, cuánta potencia se puede generar con esos motores. Busquen de qué tamaño es la pista para poder despegar un avión de ese tamaño, cuánto pesa el avión con la carga estándar, la carga máxima para despegar, y cuánto tiempo dura el avión carreteando en la pista para despegar. Para un vehículo deportivo también pueden encontrar los datos muy fácilmente. Te dicen la propia publicidad de casi todos esos vehículos que puedes acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos o menos. Te dicen que el vehículo tiene 400 caballos de fuerza. Entonces igual puedes comparar la potencia que te está reportando el fabricante o el vendedor y el uso de esa potencia en condiciones reales de operación. Yo ya hice algunos de esos cálculos y se lleva uno sorpresas, pues no sé, sorpresas, o sea, aparentemente uno tendría más potencia que el otro, pero puede no ser así. Las aceleraciones que aparecen en el avión y en el vehículo, también uno puede llevarse una sorpresa. Podrías imaginar cosas distintas. En el caso de la grúa, ni siquiera intenté buscar datos. Usualmente esos contenedores, ahí esa grúa parece como estar operando en un puerto, pero pues son los mismos contenedores que ven remolcando por las carreteras de México. Aquí, por la cercanía de Lázaro Cárdenas, se ven mucho esos contenedores, no así esas grúas, pero estamos hablando de un contenedor lleno de alrededor de unas 40 toneladas. Entonces, para levantar un peso de ese tamaño, seguramente se requiere también mucha potencia. Las alturas o las distancias que maneja una grúa de esa anda por algunas, un par de decenas de metros, y los tiempos serán de varios segundos, a lo mejor incluso minutos. El caso dramático es el de la pelota de béisbol, que bueno, es algo que ocurre en prácticamente todos los deportes. En el fútbol pateas un balón, en el tenis con una raqueta golpeas también una pelota, en el golf con un palo con una forma caprichosa en la punta también golpeas una pelota.
el caso que trato de modelar o de ejemplificar con ese bate y esa pelota, bien podría ser, por ejemplo, un clavo que está estático para ser hundido en una pared o en una tabla, y un martillo que pesa a lo mejor una fracción de kilogramo, no sé, medio kilo, un kilo, y la fuerza que imprime, el cambio en la cantidad de movimiento que imprime esa fuerza a través de, bueno, de mi brazo al martillo, o de una máquina, ya sea mecánica o neumática, es capaz de hacer que ese clavo de metal entre y quede fijo en una pared de concreto. Entonces, bueno, ahí hay comparación. La tarea es, hagan las cuentas, vean los números, los intervalos de tiempo en los que ocurren esas transferencias de cantidad de movimiento. El auto, el avión originalmente están en reposo, hay un periodo de aceleración donde está actuando una fuerza, transcurre un intervalo de tiempo de diferente orden de magnitud en cada uno de estos tres casos. Insisto, la grúa déjenla si quieren aparte. Y bueno, comparen pues todas estas cantidades. Decía que el lado izquierdo, o bueno, la integral de la fuerza con respecto al tiempo para calcular el impulso, puede ser algo bastante complicado de calcular o de medir o de modelar, porque para hacer los cálculos del despegue del avión o de la aceleración de 0 a 100 o más kilómetros por hora en el caso del vehículo deportivo, transcurren intervalos de tiempo. En el caso del avión puede ser casi del orden de 1 minuto, tal vez un poco más. En el caso del vehículo son apenas unos cuantos segundos, suponiendo que tengas la suma suficiente de dólares para comprar un juguete de esos. En otros vehículos más modestos, pues el periodo de aceleración es bastante más largo, puede ir a los 10 segundos. Podríamos pensar en un corredor de 100 metros planos. Se supone que alcanzan la velocidad máxima en los primeros 30 metros, pero bueno, ahí también habría otro muy buen ejemplo para comparar. El caso de la pelota de béisbol, esa transferencia de impulso, el periodo durante el cual actúa esa fuerza es de décimas, centésimas, milésimas de segundo. En esa fracción, en ese intervalo de tiempo tan pequeñito, actúa una fuerza que va a resultar muy difícil de modelar. En el caso del avión y del vehículo, pues vamos a suponer que el proceso de aceleración ocurre con aceleración constante, aunque en la realidad no es así. No sé, depende del tipo de vehículo, pero tal vez haya que hacer 6, 8 cambios de marcha para lograr esa aceleración extrema. Y por si no lo sabían, los aviones también hacen cambios de marcha en las turbinas. También hay que pisar el clutch y meter segunda, tercera. No es literal, pero es cierto. El motor hace cambios de marcha para poder acelerar y alcanzar la velocidad suficiente para que el avión pueda despegar. Aquí
nada más un comentario, nada más esta diapositiva, al menos por el momento. Esas fuerzas que actúan durante instantes de tiempo muy corto se llaman fuerzas impulsivas y hay que modelarlas con funciones que a lo mejor no son cero durante un... no puse escala de tiempo, pero imaginen que esto es algo muy corto, que durante la mayor parte de ese intervalo sean prácticamente cero y en el intervalo de interés alcancen cierto valor, el más cercano al caso correcto, al caso que me ocupa. En el caso, por ejemplo, de un martillo, podría resultar muy difícil calcular cuál fue la fuerza o cuál era, cuál fue la fuerza, pero puedo hacer los cálculos de reversa desde el final y entonces puedo conocer el valor de esa fuerza. En lugar de intentar calcular lo que ocurre en el instante de la colisión del martillo con el clavo, me espero al final de la película y sabiendo los coeficientes de fricción, el clavo y la pared y la distancia que el clavo logró entrar en la pared, eso me permite calcular un trabajo y a través de ese trabajo puedo calcular la magnitud de la fuerza que ejerció el martillo sobre el clavo. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Disculpe, maestro, una pregunta rápida. ¿Cuándo se podrían saber las calificaciones como para ir sabiendo a qué echarle ganas y me voy a alguno así? Le echando ganas, ya no hay vuelta atrás. Espero, no, de hecho no espero, estoy trabajando y ahora sí, sin excusa ni pretexto, fin de semana, principio de la próxima semana, empiezo a subir calificaciones. Gracias. ¿Más preguntas? Parece que no, maestro. Bien, pues si no hay más preguntas, aquí le dejamos.